Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FinTab. Bueno, os quiero contar una anécdota para ilustrar el valor que te puede aportar un asesor a tus inversiones. No sé si conocéis que la gente o el inversor medio perdió dinero en el mejor fondo de la historia. El considerado como mejor fondo de la historia fue el Fidelity Magellan, cuando lo gestionaba Peter Lynch durante los años 70, los años 80, y obtuvo rentabilidades anualizadas del 30% anual. Es decir, más que suficiente para que cualquiera que hubiera estado unos cuantos años invertido en ese fondo, pues se hubiera hecho millonario. Sin embargo, Peter Lynch se lamentaba años después que más de la mitad de los inversores perdieron dinero en su fondo. Entonces, claro, ¿cómo puede ser esto? Imaginaos que yo os digo, toma, el mejor fondo de la historia y tú pierdes dinero. La razón principal por la que ocurría esto es que no tenían un buen asesoramiento o no tenían un buen comportamiento como inversores. De hecho, esto que ocurrió con el fondo de Peter Lynch no es ninguna excepción. La mayoría de los inversores obtienen menos rentabilidad de la que deberían por las inversiones en las que realizan. Existe ahí una brecha importante, lo que se conoce como el behavior gap. De hecho, muchos clientes nos preguntáis realmente qué aporta un asesor o cómo trabajar con un experto que puede ayudar a mejorar la rentabilidad de tus inversiones. Y claro, la pregunta es, ¿se puede estimar de manera objetiva o cuantificar la rentabilidad extra que un asesor puede aportar? Pues mira, esto precisamente es lo que lleva estudiando Vanguard, que es la segunda gestora del mundo, la gestora más grande de fondos indexados, desde hace más de 15 años. Y la conclusión del estudio es que efectivamente existe una ventaja clara y cuantificable. Vanguard la denomina el Vanguard Advisors Alpha o el alfa del asesor, y la estima en un 3% de rentabilidad extra anual por el hecho de trabajar con un experto. Hay otras firmas de inversión, por ejemplo Russell Investments, que es otra firma muy grande de inversión, que hace otro estudio y llega a conclusiones similares. En este caso estima el alfa del asesor o la rentabilidad extra del asesor en un 3,75% anual. ¿Y cuáles son las formas en las que este asesor va aportando este valor a tus inversiones? Pues Vanguard las ordena de menor a mayor impacto sobre tus inversiones y serían estas. La primera es el realizar un buen asset allocation, una buena asignación de activos o una buena diversificación. Es decir, un asesor que te diga dónde y cómo debes invertir, que te construya una cartera adecuada a tu perfil de riesgo, a tu horizonte temporal y que esté diversificada por zonas geográficas, por sectores, por clases de activo, pues no es que te vaya a aportar una rentabilidad extra, pero es que sin esto todo lo demás no tiene sentido. Es decir, es imprescindible hacer un buen asset allocation. El segundo punto que destaca Vanguard es ayudar a distinguir al inversor entre lo que es una renta o unos ingresos pasivos que puedes extraer de tu inversión y la rentabilidad total de la inversión. Existen inversores que ponen mucho el foco en la renta que obtienen todos los meses, por ejemplo, invierten en empresas con alto dividendo o invierten en bonos high yield que tienen un cupón muy alto, bonos basura, y esto puede hacer que concentren demasiado sus inversiones en determinado tipo de sectores o de activos que puede llegar a ser peligroso, ¿no? O a asumir un riesgo más grande del que piensas inicialmente. El tercer punto sería el rebalanceo, que potencialmente, según Vanguard, puede añadir hasta un 0,35% anual sobre tu inversión. Y bueno, os pongo un ejemplo. Un rebalanceo sería, por ejemplo, si tienes una cartera que sería un 60% renta variable y un 40% renta fija, imaginemos que es la cartera adecuada para tu perfil de riesgo, y nunca rebalanceas, en unos años, si la renta variable se comporta mejor que la renta fija, podrías acabar con un 90% de renta variable y un 10% de renta fija, y estarías asumiendo a lo mejor un riesgo muy superior al que inicialmente estabas dispuesto a asumir. Por eso en estos casos es importante que el asesor te ayude a rebalancear tu cartera para no salirte de tu perfil de riesgo. Tampoco esto implica que tengas que rebalancear cada mes o todos los días, porque eso tiene costes, ¿vale? Pero sí cada cierto tiempo revisar que no te sales de tu perfil de riesgo puede aportar una rentabilidad extra sobre tu inversión. El cuarto punto, y uno de los más importantes bajo mi punto de vista, y donde un asesor también se puede ganar el sueldo, sería las bajas comisiones, ¿vale? Un experto que te ayude a controlar los gastos y a pagar el mínimo de comisiones posibles, pues te va a ayudar muchísimo con la rentabilidad final de tus inversiones. Según Vanguard, hasta el 0,40% anual
Tener en cuenta que existen fondos de grandes gestoras que tienen comisiones medias del 2,5% anual y existen fondos indexados que tienen comisiones medias del 0,10%, es decir, son 25 veces más baratos y lo hacen mejor que la mayoría de los fondos. Entonces, un asesor que te ayude a identificar este tipo de inversiones, pues te está ayudando enormemente con tu cartera. De hecho, os sorprenderíais la cantidad de clientes. Yo diría que prácticamente el 90% de los clientes que nos consultan están pagando comisiones de más por sus inversiones. El quinto punto sería la fiscalidad, que puede añadir hasta un 0,75% extra a la rentabilidad de tu inversión, ya que los impuestos pueden afectar enormemente a la rentabilidad real de tus inversiones. Y bueno, un experto que te guíe a la hora de cómo pagar menos impuestos o cómo optimizar tu factura fiscal, pues es muy importante en este caso, ¿vale? Y el sexto punto sería la estrategia a la hora del rescate. De hecho, en este punto, el Vanguard estima que la rentabilidad extra que te aporta el experto sería un 1,1% anual. El orden y el momento en el que vamos rescatando nuestro dinero, pensad que hay una fase de acumulación en la que vamos ahorrando y vamos invirtiendo para construir un patrimonio, y luego llegará un punto, la fase de distribución, en la que querremos disponer de ese patrimonio para empezar a consumir, por ejemplo, durante la jubilación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Y también cómo asegurarnos de que nuestro dinero nos va a sobrevivir a nosotros es muy importante. Y aquí se cometen muchos errores. También, si lo haces bien y tu dinero te sobrevive a ti, cómo transmitir ese patrimonio a los herederos o planificar la sucesión, pues también es otro punto muy importante a tener en cuenta. De hecho, Vanguard, pues por eso lo pone como el segundo punto más importante, con un 1,1% de rentabilidad extra. Y el punto más importante de todos, que sería el punto número 7, es el behavioral coaching o el coaching financiero. De hecho, es el que tiene un impacto de hasta un 1,5% extra de rentabilidad. Y los mejores asesores son aquellos que son capaces de mantener a raya los miedos, los impulsos y las emociones de sus clientes. Muchas veces los clientes pues tienen tendencia a cometer errores en el peor momento, entonces un asesor que les dé información objetiva y puntual sobre cómo actuar y sobre todo ayudarles a evitar que cometan un error grave en el peor momento, pues puede ser la diferencia entre hacerlo muy bien o directamente la ruina financiera y tener una pérdida permanente en tu patrimonio. De nada sirve que hagas la mejor inversión posible y que sea muy eficiente y que esté bien diversificado y con muy bajas comisiones, si tú al final en el peor momento te pegas un tiro en el pie y cometes un error de este tipo. En general, como os decía al principio del vídeo, los inversores ganan mucho menos dinero que la rentabilidad que deberían obtener de sus inversiones, y la razón principal por la que el inversor medio perdió dinero en el mejor fondo de la historia es principalmente esta. Es decir, el fondo, cuando llevaba unos años muy buenos de subidas, la gente entraba y compraba, y luego cuando el fondo caía, porque era un fondo volátil que podía caer un año a lo mejor un 20%, pues vendían corriendo presas del pánico. Y eso es todo. Entonces, recordad, según el estudio de Vanguard y de otras gestoras, trabajar con un experto supone un 3% extra de rentabilidad y, por supuesto, un buen asesor compensa ampliamente el coste extra de ese asesoramiento. Si tenéis alguna duda o queréis consultarnos cualquier cosa, como siempre, os podéis pinchar en el enlace y reservar una llamada con nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias y nada, nos vemos en un próximo vídeo.